días, tardes y noches, amigos de Sofía Ingeniería. Bienvenidos a un nuevo video más. El día de hoy vamos para la segunda clase de resistencia de materiales. Entonces tenemos el equilibrio de un cuerpo deformable para la clase de hoy. Bueno, antes de comenzar vamos a hacer un pequeño repaso de los conceptos de estática. Entonces, el primer concepto son las cargas externas. ¿Qué son las cargas externas? Son todos los tipos de cargas a los que está sometido el cuerpo y se clasifican como fuerza de superficie o fuerza de cuerpo. ¿Cuál es la fuerza de superficie? Son causadas por el contacto directo de un cuerpo con la superficie de otro. Es decir, cuando los dos cuerpos están directamente en contacto, ahí se produce una fuerza de superficie. Entonces son fuerzas distribuidas en un trozo de área del cuerpo. Si esta área es pequeña, entonces la fuerza se va a idealizar como una fuerza concentrada, para no ponernos pues a analizar todas las infinitas fuerzas que hay. Y la fuerza de cuerpo se desarrolla cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otros, pero sin contacto físico. Entonces, por ejemplo, tenemos la fuerza que pasa en la gravitación de la Tierra y la fuerza concentrada debido a ese fenómeno es el peso. Bueno, las reacciones en los soportes son las fuerzas de superficie que se desarrollan en los soportes o puntos de contacto entre cuerpos. Entonces aquí hay una tabla de las reacciones en los soportes más comunes que tenemos en estática. Si quieren ver la foto más clara pueden ir a mi Instagram @sofiaingeniería. Entonces aquí tenemos el tipo de conexión, cuando es un cable y esto es una viga. Entonces si está inclinado tiene una incógnita debido a esta generada por esta tensión. Aquí cuando de pronto tenemos un rodillo, patín, esta es la reacción que genera. Un soporte liso, esta es la reacción que genera. Entonces, ¿qué significa esa fuerza? O sea, por ejemplo aquí en el rodillo, si nosotros hacemos un diagrama de cuerpo libre, podemos poner aquí que se está ejerciendo un peso. Entonces la reacción a ese peso pues es una fuerza puesta a esa carga. Yo tengo aquí una viga, perdón, aquí el muñequito que no me quede tan bonito, y un rodillo. Entonces esta viga sobre este rodillo está ejerciendo una fuerza. Por lo tanto, la reacción que va a pasar, ¿sí?, es esta va a ser la reacción a esta fuerza, ¿sí? Va a tener la misma magnitud, pero está en diferente dirección. ¿Listo? Entonces aquí tenemos varios puntos de contacto comunes con sus respectivas reacciones, que es muy importante para fines de problemas de estática. Bueno, ahora ¿qué pasa con las ecuaciones de equilibrio? El equilibrio de un miembro, para que un cuerpo esté en equilibrio se requiere un balance de fuerzas. Ese balance de fuerzas va a impedir que el cuerpo se traslade o tenga un movimiento acelerado a lo largo de una trayectoria recta o curva. Entonces, y el balance de momentos es para impedir que el cuerpo gire. Entonces acá tenemos el balance de fuerzas y el balance de momentos. Deben ser igual a 0 para que se dé la estabilidad o el equilibrio. Entonces, si se fija un sistema coordenado, el típico X, Y, Z, con origen en el punto O, los vectores fuerzas y momentos pueden resolverse en componentes a lo largo de los ejes coordenados, de modo que las dos ecuaciones anteriores se pueden escribir en forma escalar como 6. Entonces, pues esto es cuando tenemos el sistema completo de las tres dimensiones, de sumatoria de fuerzas en X, en Y y en Z, sumatoria de momentos en X, Y y Z. Sin embargo, pues en la práctica nosotros vamos a representar un sistema de fuerzas coplanares. Es muchísimo más sencillo analizar ejercicios en dos dimensiones. Entonces,
Por ejemplo, si las fuerzas que se encuentran en el plano XY, entonces las condiciones de equilibrio serían estas: sumatorias de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos en el punto O. Teniendo en cuenta que el punto O, que es el origen de las coordenadas, si esto es así, los momentos estarán siempre dirigidos a lo largo del eje Z, ¿sí?, que es perpendicular al plano que contiene las fuerzas. Es importante realizar un diagrama de cuerpo libre para especificar todas las fuerzas conocidas y desconocidas que actúan sobre el cuerpo. ¿Cuáles son las cargas internas resultantes? Es necesario determinar la fuerza y momento resultantes que actúan dentro de un cuerpo y que son necesarias para mantener unido el cuerpo cuando está sometido a cargas externas. Aquí tenemos este típico ejemplo: un cuerpo que es diminutivamente pequeño, ¿sí? Entonces aquí tiene una serie de fuerzas que están actuando sobre él. Entonces hay un método que se llama el método de las secciones para determinar, pues, las fuerzas internas. Entonces acá seccionamos en este plano, seccionamos y vemos un montón de fuerzas, ¿sí?, tanto de la parte superior del cuerpo como de la parte inferior, que mantienen el equilibrio, aunque la distribución exacta interna no la conocemos. Es muy complicado conocer cómo es cada fuerza realmente, ¿sí? Entonces nosotros podemos usar las ecuaciones que nombramos anteriormente para relacionar esas fuerzas externas sobre el cuerpo. Y estas son estas dos, las que vimos anteriormente, ¿sí? La fuerza, ecuaciones de la fuerza y del momento resultantes, ¿sí? Esto puede ser en cualquier punto específico del origen. Más adelante vamos a ver que el punto O se suele escoger en el centroide del área seccionada. Ahora, existen 4 tipos diferentes de cargas resultantes. La primera carga resultante es la fuerza normal, ¿sí? Esta fuerza actúa perpendicularmente al área. Esta se desarrolla siempre que las fuerzas externas tienden a empujar o jalar sobre los dos segmentos del cuerpo. ¿Cómo se vería una carga, una fuerza normal? Entonces, pongamos que tengamos una viga, así se vería una fuerza normal, ¿sí? Entonces esa fuerza está empujando a lo largo, perpendicularmente al área. Esta área transversal, perpendicular, con esa fuerza normal, ¿sí? Ahora también tenemos la fuerza cortante, que se simboliza con la letra B. La fuerza cortante reside en el plano del área y se desarrolla cuando las cargas externas tienden a ocasionar que los dos segmentos del cuerpo resbalen uno sobre el otro. Fuerza cortante, cuando, como su nombre lo indica, hay una fuerza que intenta cortar dos secciones, ¿sí? Esa es una fuerza cortante. Ahora, el momento torsionante o torque o torca, o momento torsor también. Este efecto se desarrolla cuando las cargas externas tienden a torcer un segmento del cuerpo con respecto al otro. Tenemos aquí una viga y aplico un momento para allá y otro para allá. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues es como cuando alguien tiene un trapo y está mojado, entonces o alguien está lavando ropa y la va a escurrir, aplica ahí un momento torsor. Entonces gira para un lado, una parte de la prenda, y para el otro lado con la otra mano
la otra es un momento torsor. Y el momento flexionante, que se simboliza con la letra M, es causado por las cargas externas que tienden a flexionar el cuerpo mediante un eje que se encuentra dentro del plano. Por ejemplo, tenemos aquí una viga. Ese es el momento flexionante. Esto es nada más y nada menos que, ¿se acuerdan del dibujito que teníamos aquí al principio? Voy aquí a dibujarlo ya seccionado. Esas fuerzas que acabamos de nombrar son nada más y nada menos que las componentes tanto de ese momento resultante como de esa fuerza resultante. Es decir, nosotros realizamos la separación de las componentes. Tenemos aquí un momento torsor y un momento flector. Y aquí en la fuerza resultante tenemos la fuerza normal y la fuerza cortante. Las resultantes son las cargas coplanares. Las cargas coplanares, para cuando el cuerpo está sometido a un sistema de fuerzas coplanares, es decir, que se encuentran en un mismo plano, aquí solo existen en la sección componentes de fuerza normal, cortante y momento flexionante. Por ejemplo, tenemos un cuerpo acá que se le están aplicando unas fuerzas, fuerza 1, fuerza 2, ¿sí? Fuerza 3 y fuerza 4. Entonces lo que vamos a hacer es seccionar y voy a coger solo esta parte donde está la fuerza 1, perdón, la fuerza 2 y la fuerza 1. Ahora, ¿cómo se verían aquí? Supongamos que el plano en el que estamos trabajando es el plano X, el plano XY, perdón. Entonces aquí vamos a tener una fuerza cortante junto con el momento flector o momento flexionante. ¿Sí? Y así vamos a tener nuestras componentes de fuerza. Listo, resumen. Primero, la mecánica de materiales es un estudio de la relación entre las cargas externas sobre un cuerpo y la intensidad de las cargas internas dentro del cuerpo. Las fuerzas externas pueden ser aplicadas a un cuerpo como cargas distribuidas o cargas concentradas. Las cargas linealmente distribuidas producen una fuerza resultante que tiene una magnitud igual al área bajo el diagrama de carga y una posición que pasa por el centroide de esa área. Las ecuaciones de equilibrio, la sumatoria de las fuerzas en X como las del momento en el origen, deben ser satisfechas para prevenir que el cuerpo se gire o se traslade. Al aplicar las ecuaciones de equilibrio es importante dibujar primero el diagrama de cuerpo libre para poder tomar en cuenta todos los términos en las ecuaciones. Las cargas internas resultantes que actúan sobre la superficie del cuerpo seccionado, derivado del método de las secciones, consisten en una fuerza normal, una cortante, un momento torsionante o torsor y un momento flector. Bueno, de aquí saqué la información del libro de Hibeler de mecánica de materiales, por si quieren ir a ver más detalladamente la información que está aquí en estas diapositivas. Entonces vamos a hacer un ejercicio en el próximo video. Espero que les haya gustado y que se suscriban al canal, de verdad. Lo apreciaré mucho. Dios los bendiga y hasta una próxima.